Ella era una joven niñera, humilde y sin futuro, que solo buscaba cuidar a dos niños rotos por la pérdida. Pero jamás imaginó que el hombre que la contrató, un viudo millonario y misterioso, escondía un plan que cambiaría su vida para siempre. Hola, mi querida familia de historias que marcan vida. Hoy les traigo una historia que toca el alma. ¿Alguna vez han sentido que alguien los miraba sin que ustedes supieran lo que realmente pensaba? ¿Han confiado en un corazón aparentemente cerrado solo para descubrir algo mucho más profundo? Lo que van a escuchar les va a estremecer. No olviden dejar su like, suscribirse y comentar si alguna vez cuidaron de alguien que terminó cuidándolos a ustedes de una forma inesperada. ¡Comencemos! El cielo estaba encapotado y la ciudad parecía contener el aliento. Las gotas caían con una insistencia melancólica sobre el pavimento agrietado, mientras el viento helado se colaba por los resquicios del abrigo viejo de Mariela. Caminaba con la mirada baja, los zapatos empapados y una carta de despido arrugada entre sus manos temblorosas. No fue tu culpa, pero necesitamos a alguien con más experiencia, había dicho la señora Figueroa con una voz que intentaba sonar amable, pero que no ocultaba su desprecio. En realidad, Mariela sabía que no se trataba de experiencia, se trataba de clase. Ella no venía de buena familia, como le gustaban las empleadas a la señora. Mariela apretó los labios, tragándose las lágrimas. A sus 26 años había aprendido a sonreír con el alma rota. Desde que su madre murió, cuidaba sola de su hermanito enfermo, y ese trabajo de niñera era lo único que les daba de comer. En medio del cruce de una avenida, su celular sonó. Dudó en contestar. Estaba empapada. No tenía ni siquiera el ánimo para hablar con nadie, pero el número era desconocido. Y algo, una intuición como un susurro, le dijo que contestara. ¿Mariela Sánchez? Dijo una voz grave, pausada, al otro lado. Sí. ¿Quién habla? Soy el licenciado Aguilar, abogado del señor Damián Arriaga. Su nombre nos fue recomendado por una ex colega suya. ¿Está disponible para una entrevista de trabajo? ¿Hoy? Ella parpadeó, incrédula. Conocía el nombre. Todos lo conocían. Damián Arriaga era uno de los empresarios más ricos del país. Un hombre viudo, reservado, dueño de una fortuna hecha con acero, exportaciones y misterio. ¿Por qué la buscaban a ella? Sí, claro, estoy disponible. Le dieron la dirección. Un barrio donde las calles tenían nombres de flores y las casas estaban protegidas por guardias con trajes impecables. Al colgar, Mariela sintió por primera vez en días un leve temblor de esperanza. 2 horas después, estaba frente a un portón negro con detalles dorados. La mansión era inmensa, rodeada de árboles que parecían murmurar secretos al viento. Una mujer de rostro rígido le abrió. «Mariela, pase. El señor Arriaga no tarda. Los niños están arriba, no se acerque por ahora». Todo en esa casa era silencio. No había risas, ni pasos apresurados, ni el bullicio común de hogares con niños. Solo un eco frío, como si algo o alguien se hubiera ido hace tiempo y aún se sintiera su ausencia. Mariela se sentó en la sala y sus ojos recorrieron cada rincón. Los muebles eran antiguos pero lujosos, las cortinas pesadas y sobre la chimenea un retrato. Una mujer bellísima, de mirada melancólica, posaba al lado de un hombre apuesto, Damián. Pero lo que más le impactó fue la mirada del hombre en el retrato. No era fría, era intensa, casi como si escondiera algo detrás de esa elegancia perfecta. La puerta se abrió de golpe. El corazón de Mariela dio un salto. «Señorita Sánchez», dijo la voz que había escuchado antes por teléfono, ahora en persona. Era él, alto, de traje oscuro, con ojos que no pedían permiso para mirar dentro de uno. Mariela se levantó como un resorte. «Buenas tardes, señor Arriaga».
Él la observó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. ¿Tiene experiencia con niños problemáticos? Sí, señor. He trabajado con niños que han perdido a sus padres, que han sufrido. Sé lo que es el dolor en un niño. Por un momento, algo pareció tensarse en el rostro del hombre. Luego simplemente asintió. Empieza mañana, 7 a.m. puntual. Y sin esperar respuesta, se dio media vuelta. Mariela se quedó ahí, paralizada. Eso fue todo. Una entrevista sin preguntas, sin referencias. Lo que no sabía era que Damián Arriaga no necesitaba referencias. Lo que buscaba era a alguien que no hiciera demasiadas preguntas. Y ella acababa de entrar en la jaula de oro más silenciosa del país. El sonido del reloj, marcando las 7, resonó en los pasillos como una campana de advertencia. Mariela llegó puntual, tal como había prometido. Traía puesto su mejor vestido, sencillo pero limpio, y una trenza que mantenía su cabello ordenado como su madre le había enseñado. Aunque no tengamos mucho, siempre debemos andar con dignidad. La puerta principal ya estaba abierta, como si la estuvieran esperando. La misma mujer del día anterior, cuyo nombre supo que era Matilde, la recibió con una mirada neutral. Los niños siguen dormidos, el desayuno está listo. Empiece por revisar que todo esté en orden en su habitación. ¿Mi habitación? Sí, usted vivirá aquí. Mariela parpadeó sorprendida. Nadie le había dicho que sería interna, pero tampoco podía quejarse, no cuando su hermano aún esperaba que ella le enviara dinero para sus medicinas. Siguió a Matilde por un pasillo largo y silencioso, cuyas paredes estaban adornadas con retratos familiares. La mayoría eran del señor Arriaga con sus hijos. Un niño de unos 10 años, serio, de ojos oscuros como los de su padre, y una niña más pequeña, de cabello castaño y mirada triste. En ninguna de las fotos sonreían. Su cuarto estaba al final del ala este. Era más grande que todo el departamento donde ella vivía con su hermano. Tenía una cama de madera tallada, un tocador antiguo y una ventana que daba al jardín. Y sin embargo, se sentía frío. No por la temperatura, sino por la soledad que se respiraba entre esas paredes. A media mañana, los niños bajaron. Mariela los observó desde lejos, esperando que Matilde le indicara qué hacer. El mayor se llamaba Julián y tenía una expresión endurecida, como si llevara años cargando algo que no le correspondía. La pequeña era Sofía, de 5 años, con una muñeca rota entre sus brazos. Mariela se agachó para estar a su altura y le ofreció una sonrisa suave. «Hola, Sofía. Me llamo Mariela. Voy a estar contigo todos los días, ¿sí?» La niña la miró en silencio y se escondió detrás de su hermano. «No hablan con extraños», dijo Julián con tono firme. «Y tú eres una extraña». Mariela sintió un nudo en el pecho. No era rechazo, era dolor. Esos niños estaban tan rotos como ella, solo que en un lugar donde nadie lloraba en voz alta. Durante todo el día intentó acercarse. Les preparó leche con chocolate, les ofreció cuentos, les propuso juegos. Pero cada intento era recibido con indiferencia o silencio. Matilde la observaba de lejos, sin intervenir, como si evaluara si iba a resistir más de una semana. Por la noche, mientras recogía los juguetes que nadie había querido tocar, escuchó una voz detrás de ella. «No pierda su tiempo». Era el señor Arriaga. Estaba en la penumbra del pasillo, apoyado contra la pared. «Mis hijos no necesitan una niñera, necesitan tiempo». Mariela lo miró, sin saber si debía responder. Pero algo en su interior le pedía no quedarse callada. «Con todo respeto, señor, los niños no necesitan tiempo, necesitan sentir que alguien no se va a ir». Él la observó por varios segundos sin decir palabra. Luego se dio la vuelta y desapareció por el corredor. Esa noche, en su cuarto, Mariela escribió en su diario:
su única forma de desahogarse. Hoy sentí que estoy entrando en un mundo donde el silencio lo cubre todo. Pero también sé que debajo del silencio hay corazones que todavía quieren hablar. Lo que ella no sabía era que con esa sola frase acababa de tocar una fibra que llevaba años dormida en esa casa y en el corazón del hombre que la había contratado por una razón que ella aún no imaginaba. A la mañana siguiente, el sol apenas asomaba entre las cortinas pesadas del cuarto de Mariela. Se despertó antes del primer canto de los pájaros, con una extraña mezcla de nervios y determinación en el pecho. Sabía que ganarse la confianza de esos niños no sería fácil, pero también sabía, por experiencia propia, que nadie se vuelve frío sin haber sentido calor alguna vez. Al bajar a la cocina, notó que la casa seguía en el mismo estado de eterno luto. Todo estaba impecable, sí, pero había una ausencia constante en cada rincón, como si todos los días fueran un recordatorio de algo que ya no estaba. Matilde le sirvió un café sin mirarla. «No se esfuerce tanto. Aquí todas las niñeras duran poco». «¿Por qué?» Matilde se encogió de hombros. «Porque esto no es una casa, es un mausoleo». Mariela decidió hacer algo diferente ese día. Preparó el desayuno con sus propias manos. Pan casero, mermelada de guayaba, huevos con jamón y chocolate caliente con canela como el que su madre le preparaba de niña. Puso la mesa con cuidado, dobló servilletas en forma de flor y dejó un pequeño cartel frente a cada plato, para Julián, para Sofía, para ti, con cariño. Cuando los niños bajaron, sus ojos se abrieron un poco más. No dijeron nada, pero Sofía se sentó sin que su hermano la obligara, y Julián, aunque mantuvo su ceño fruncido, tomó un sorbo de su chocolate. Fue apenas un gesto, pero para Mariela fue un paso. ¿Sabías que las galletas de animalitos tienen una historia secreta?, preguntó ella con voz suave. Sofía la miró con curiosidad. Cada animal representa una emoción. El león es el valor, el elefante es la memoria y el osito es el amor que nunca se olvida. Sofía sonrió tímida. «Yo quiero un osito». Julián soltó un bufido, pero no se fue. Solo bajó la cabeza y siguió comiendo, y por primera vez no parecía querer escapar. Esa tarde, mientras los niños dibujaban en el jardín, Mariela se quedó ordenando unos libros en la sala de estar. Entre los tomos de Derecho y Economía encontró uno distinto, un diario. Era pequeño, de tapas de cuero, sin nombre a la vista. Lo hojeó con respeto, pero algo cayó de entre las páginas. Una foto. Era la misma mujer del retrato sobre la chimenea. Hermosa, sonriente, abrazada a los dos niños cuando eran más pequeños, y al dorso, una frase escrita a mano. «Si algún día me voy, no dejes que olviden lo mucho que los amé». El corazón de Mariela se encogió. No sabía casi nada de la esposa fallecida del señor Arriaga, pero esa frase decía más que cualquier historia. De pronto, escuchó pasos. Guardó la foto en su sitio justo cuando Damián entró a la sala. ¿Curioseando? No, señor. Solo ordenaba los libros. Él la miró fijamente. No parecía molesto, solo cansado. ¿Sabe lo que me dijeron hoy?, dijo, con voz ronca. Que Sofía sonrió, que pidió un osito. Mariela asintió, sin saber si debía sentirse culpable o halagada. Los niños están aprendiendo a confiar otra vez. Es lo único que trato de fomentar. Él se acercó un poco más. ¿Y usted? ¿En qué cree? Mariela lo miró directo a los ojos. Creo que nadie se vuelve distante sin haber amado demasiado antes. Hubo un silencio denso, casi eléctrico. Mi esposa murió hace 3 años. La voz de Damián era apenas un susurro. La amaba más que a nada en este mundo, pero me dejó sin aviso, sin perdón, sin despedida.
Mariela bajó la mirada, no por miedo, sino por respeto. Lo siento mucho, señor Arriaga. Damián, corrigió él, sin pensarlo. Ella lo miró sorprendida. Fue la primera grieta en el muro. Gracias, Damián. Y justo en ese instante, Sofía entró corriendo, con un dibujo en la mano. «Mira, papi, es Mariela con nosotros en el parque». Él tomó el papel, lo observó en silencio, y algo en su expresión se suavizó. Por primera vez en mucho tiempo, parecía recordar cómo se sentía estar vivo. Mariela no lo sabía aún, pero esa pequeña escena acababa de cambiar el rumbo de toda su vida. Las noches en la mansión Arriaga eran distintas a todo lo que Mariela había vivido. No había risas, ni televisión encendida, ni música suave en los corredores. Solo un silencio espeso, como si alguien o algo rondara aún por allí. Esa noche, después de acostar a los niños y asegurarse de que Sofía tuviera su osito de peluche bajo el brazo, Mariela se dirigió a su habitación. Pero algo la detuvo. Un leve crujido proveniente del ala norte. Era una parte de la casa que nunca había recorrido. Ni siquiera sabía qué había detrás de esas puertas. Llevada por una mezcla de curiosidad y presentimiento, se acercó. La puerta estaba entreabierta. Empujó lentamente, y lo que vio la dejó sin aliento. Era una habitación intacta, como detenida en el tiempo. Cortinas de seda azul claro, una cama impecablemente tendida, una peinadora con frascos de perfume polvorientos, y sobre el tocador, otra foto. La misma mujer, con una sonrisa cálida y ojos profundos. La esposa de Damián. Mariela entró con paso lento, casi reverente. Tocó el borde de un vestido colgado en la puerta del armario. Estaba limpio, perfumado, como si aún esperara ser usado. «No deberías estar aquí». La voz la hizo girar de golpe. Era Matilde. Estaba en el umbral con el rostro más serio que nunca. «Esta habitación está prohibida. Es de la señora Arriaga». «Lo siento. No lo sabía». Matilde entró, cerró la puerta y habló más bajo. «La señora murió en esta casa, en esa cama. Dicen que su espíritu todavía ronda, que no ha podido irse». Mariela sintió un escalofrío. ¿Y los niños? Nunca hablan de ella. Damián lo prohibió. No quiere que nadie la nombre. Oh, ¿por qué? Porque no la perdonó. Al día siguiente todo parecía normal. Los niños jugaban en el jardín, Damián revisaba unos papeles en su despacho y Mariela preparaba unas galletas con Sofía. Pero dentro de ella algo se había encendido. Un deseo por comprender qué había pasado en esa casa y por qué todos parecían vivir en un duelo que no terminaba. Más tarde, mientras recogía ropa sucia del cuarto de los niños, notó algo inusual. En la parte trasera del armario de Julián, escondida entre mantas viejas, encontró una caja de madera. No tenía candado, solo una tapa pesada. La abrió con cuidado, y lo que vio la dejó sin palabras. Cartas, decenas de cartas escritas a mano, todas dirigidas a mamá. «Querida mamá, hoy lloré otra vez en la escuela. Mamá, papá no me mira como antes. Te extraño, aunque no sé si todavía me escuchas». Eran cartas de Julián, escritas en secreto, guardadas con un amor que rompía el alma. Mariela no pudo evitar derramar una lágrima. Ese niño tan serio, tan duro, solo era un corazón roto que nunca tuvo la oportunidad de sanar. Cuando lo vio pasar por la puerta, guardó la caja de inmediato. No quería traicionar su confianza, pero supo en ese instante que tenía una misión más grande que simplemente cuidar. Tenía que sanar una familia entera. Esa noche, Damián bajó a la cocina. No era habitual. Mariela estaba sola, lavando los trastes. «¿No duerme?», preguntó él. «Me cuesta cuando tengo muchas emociones en la cabeza.
¿Y qué emociones le provoca esta casa? Ella lo miró con calma, sin temor. Dolor, silencio, pero también esperanza. Él desvió la mirada, como si esas palabras lo hubieran golpeado más fuerte de lo esperado. Mi esposa, empezó, y luego se quedó callado unos segundos. Ella me amaba, pero también me ocultaba cosas, secretos que descubrí demasiado tarde. ¿Qué clase de secretos? Damián no respondió. Se limitó a mirar por la ventana, donde la luna iluminaba el jardín como un escenario triste. Si algún día decide contarme, estaré aquí para escuchar, dijo Mariela, con una voz que no pedía nada, pero ofrecía todo. Y en ese momento, aunque él no lo dijera, se sintió menos solo. Lo que Mariela aún no sabía era que uno de esos secretos ocultos tenía que ver con ella, y que su llegada a esa casa no había sido una coincidencia. La tercera noche en la mansión fue distinta. La lluvia golpeaba los ventanales como dedos impacientes y el viento aullaba entre los árboles del jardín. Mariela no lograba conciliar el sueño. Algo en el ambiente estaba distinto, más denso, más inquietante. Cerca de la medianoche, escuchó un sollozo suave. Se levantó de inmediato y salió al pasillo. El sonido venía del cuarto de los niños. Empujó la puerta con cuidado. Y ahí estaba Sofía, temblando bajo las sábanas, abrazada a su osito, con los ojitos empapados en lágrimas. «Tuve miedo», susurró la niña apenas al verla entrar. «Aquí estoy, mi amor. Nadie va a hacerte daño». Mariela se sentó en la cama, la abrazó con ternura y empezó a tararear una canción que su madre le cantaba cuando era niña. Poco a poco, el cuerpecito de Sofía dejó de temblar, pero no fue solo ella quien la escuchó. Desde el otro lado del pasillo, en la penumbra, Damián observaba en silencio, apoyado contra la pared, como un espectador de algo que no sabía cómo volver a sentir. Había visto muchas niñeras entrar y salir, pero nunca a alguien abrazar a su hija con tanta dulzura. Nadie había logrado que Sofía se durmiera desde la muerte de su madre. Esa imagen lo golpeó con fuerza. Al día siguiente, el ambiente amaneció distinto. Julián, aunque aún serio, no se negó al desayuno. Sofía incluso ayudó a poner la mesa, y Damián bajó antes de lo habitual. «¿Cómo dormiste, hija?», preguntó de repente. Sofía lo miró con sorpresa. No estaba acostumbrada a que él iniciara conversaciones. «Bien, Mariela me cantó una canción». El silencio fue breve, pero significativo. Damián asintió y se sirvió café sin más comentarios. Sin embargo, Matilde alzó una ceja desde la cocina. No era común que el señor mostrara interés por los detalles. Esa tarde, después de ayudar a Sofía con una tarea de dibujo, Mariela salió al jardín. El aire olía a tierra mojada y a jazmines. Estaba recogiendo juguetes cuando Damián se le acercó. «Gracias por anoche», dijo sin rodeos. «No tiene que agradecerme, lo hice por ella y porque sé lo que es llorar sola». Él se sentó en la banca junto a ella, por primera vez, sin prisa, sin ese aire de superioridad que siempre lo rodeaba. «¿Tuviste una infancia difícil?». Mariela respiró hondo. «Mi papá nos abandonó. Mi mamá luchó con todo hasta que se enfermó. Cuando murió yo tenía 17 y un hermanito de 5 que no entendía por qué ella ya no lo abrazaba. Desde entonces, solo hemos sido él y yo». Damián bajó la mirada. Su voz se volvió más baja. A veces uno cree que va a tener tiempo para decir todo, pero el tiempo no espera. «Lo sé», dijo Mariela con suavidad. «Por eso intento decir todo lo que siento, aunque duela». Él la miró con atención, como si por primera vez viera realmente quién era ella. No solo una empleada, no solo una cuidadora, una mujer que conocía el dolor, pero también la fuerza de seguir adelante.
¿Te han roto el corazón?, preguntó él, sin saber por qué lo hacía. Pero lo han ignorado, que a veces duele más. Damián asintió, y por un momento el silencio entre ellos fue cómplice, no castigo. Esa noche, Mariela encontró una nota sobre su cama, sin firma, escrita a mano, con una caligrafía firme y elegante. Gracias por devolverle el calor a esta casa. No sé cómo lo haces, pero por primera vez en años sentí paz. D. Ella cerró los ojos y sonrió, pero no sabía que ese gesto amable era apenas el inicio de un plan mayor. Uno que ya estaba en marcha, uno que podría cambiarlo todo, porque Damián Arriaga no contrataba a nadie sin un motivo profundo, y Mariela no era la excepción. El ambiente en la mansión Arriaga comenzaba a cambiar sutilmente. Ya no era solo el refugio frío de una familia quebrada, se sentía, aunque apenas, una chispa de vida, como si algo dormido comenzara a despertar. Mariela lo notaba en los detalles, en las risas breves de Sofía, en las preguntas silenciosas de Julián y en las miradas largas, cada vez más humanas, de Damián. Esa tarde, mientras los niños dormían la siesta, Mariela decidió preparar té de jazmín. Era una costumbre que había heredado de su madre, quien decía que el aroma del jazmín desataba las lenguas del corazón. Ella lo hacía para calmar tensiones, y quizás, sin saberlo, para invocar verdades. Colocó 2 tazas en la mesa del jardín, bajo la sombra de una bugambilia floreada. Unos minutos después, Damián apareció, con una carpeta en la mano y el ceño levemente fruncido. ¿Me estás esperando? No, estoy tomando té, pero si quiere acompañarme, está invitado. Damián dudó un segundo, pero luego se sentó. Tomó la taza, la olió y entrecerró los ojos. Mi esposa solía hacer este té. Mariela no dijo nada. Dejó que el silencio hablara por ellos. Ella no era perfecta. Su voz bajó volviéndose más íntima, pero tenía una luz que llenaba esta casa. Cuando murió, pensé que era yo el que debía ser fuerte. Por los niños, por el negocio, por todo. Pero en realidad, me encerré. Encerrarse también es una forma de dolor, Damián. El problema es cuando uno pierde la llave. Él sonrió. Apenas, pero lo hizo. ¿Y tú? ¿Por qué aceptaste trabajar aquí? Esta casa no es precisamente acogedora. Mariela lo miró de frente. Porque la vida no me dio muchas opciones, porque necesitaba el dinero, pero también porque sentí algo, no sé cómo explicarlo, como si aquí me estuvieran esperando. Damián la observó con intensidad. Ese tipo de frases no se decían a la ligera. ¿Eres consciente de que desde que llegaste todo ha cambiado? Ella bajó la mirada con humildad. No hago milagros, solo escucho y abrazo cuando hace falta. Él dejó la taza a un lado. Luego sacó algo de su bolsillo interior, una pulsera de hilo rojo gastada por el uso. Esto era de Sofía. Lo llevaba siempre, hasta que su madre murió. Después lo tiró. Ayer la vi con ella otra vez. Mariela la reconoció. Ella la había encontrado bajo el armario y, sin decir nada, se la puso a Sofía mientras dormía. A veces, los objetos ayudan a volver a sentir. Damián asintió. Se quedó en silencio un momento y luego cambió el tono. ¿Y tu hermano? ¿Cómo está? Mariela se sorprendió. No recordaba haberle contado sobre él. Está luchando. Tiene una enfermedad rara en la sangre. Las medicinas son caras. Cada mes es un milagro. Damián no dijo nada, pero algo se endureció en su mirada. Tomó la carpeta que había traído y la deslizó hacia ella. ¿Qué es esto? Tus documentos de contratación. Están modificados. Desde hoy tu sueldo se duplica y los gastos médicos de tu hermano
estarán cubiertos por la Fundación Arriaga. Mariela lo miró incrédula. ¿Por qué hace esto? Porque no solo los niños merecen una oportunidad, tú también. Ella sintió que el pecho se le comprimía, no por la ayuda económica, sino por el reconocimiento, porque por primera vez en mucho tiempo alguien la veía. No sé qué decir. No digas nada, solo quédate. Y en ese momento, algo invisible pero poderoso se selló entre ellos. No era amor aún, pero tampoco era solo gratitud. Era el inicio de algo más profundo, algo que, si se permitían, podría cambiarlo todo. Lo que Mariela no sabía era que ese gesto generoso tenía raíces más hondas de lo que imaginaba, y que muy pronto descubriría que su presencia en esa casa no había sido por azar. Era una mañana luminosa pero inquieta. El cielo despejado no reflejaba el aire tenso que se respiraba en la mansión. Mariela lo sintió desde el primer paso que dio fuera de su habitación. Algo no estaba bien. Durante el desayuno, Damián apenas habló. Sofía solo picoteó su pan, y Julián estaba más hermético que de costumbre. Incluso Matilde evitaba cruzar miradas. Fue como si todos supieran algo, menos ella. Alrededor del mediodía, una camioneta negra se estacionó frente a la casa. Bajó de ella un hombre elegante, de rostro seco y voz calculada. «Buenos días. Soy el licenciado Camilo Guerra, abogado personal del señor Arriaga». Mariela lo saludó con cortesía. El hombre no le devolvió la sonrisa. «¿Podría indicarme dónde encontrar al señor?» «En su estudio. Puedo acompañarlo». «No hace falta». El licenciado entró, como si ya conociera cada rincón. Mariela sintió un frío recorrerle la espalda. Ese hombre no venía a conversar, venía a remover algo. Horas después, Damián salió del estudio con los hombros tensos, la mirada perdida. Mariela lo observó desde el pasillo. «¿Está bien?», preguntó con suavidad. Él la miró como si hubiera olvidado por un segundo dónde estaba. «Necesito que hablemos esta noche». Mariela asintió, aunque su corazón empezó a latir más rápido. Esa noche se encontraron en la biblioteca. Las luces tenues, el aroma del té y la tormenta que rugía afuera hacían que todo pareciera una escena de otra época. «¿Qué ocurre, Damián?». Él se quedó unos segundos en silencio. Luego respiró hondo. «Mi esposa, antes de morir, me dejó una carta. No la leí hasta hace poco, no podía, me dolía demasiado, pero lo hice hace 3 días». Mariela lo observó en silencio. Sintió que lo que venía no sería fácil. En esa carta, ella me confesó algo que no esperaba, que durante un tiempo sintió que yo me había alejado tanto, que creyó que debía buscar afecto en otro lugar. Mariela frunció el ceño. «¿Quiere decir que ella...?» «No sé si fue una aventura, no lo dice así, solo habla de una conexión que me recordó lo que era ser mujer». Damián tragó saliva, pero lo más fuerte vino al final. Él sacó un sobre doblado de su saco y lo puso sobre la mesa. «Mi esposa tuvo una hermana, una media hermana que nadie conocía, un secreto de juventud de su madre. Cuando ella murió, pidió que si algo me pasaba, yo buscara a esa hermana, que merecía una oportunidad». Mariela sintió que el mundo se detenía por un segundo. «¿Y la encontró?». Damián la miró, directo, con una mezcla de ternura y culpa. «Sí, la encontré». «¿Quién es?». «Eres tú, Mariela». El silencio se volvió eterno. Solo el trueno lejano rompía la tensión del aire. «¿Qué está diciendo?». «Tu madre y la madre de mi esposa fueron hermanastras. Nadie en la familia quería que eso saliera a la luz. Mi esposa lo supo poco antes de morir. Te buscó, no lo logró, pero me dejó su deseo. Y yo te busqué y te traje aquí». Mariela se levantó temblando. «Me contrató,
porque soy la hermana de su esposa. Te traje porque quería observarte, ver si tenías su misma luz, pero encontré algo diferente, algo tuyo. No fue un experimento, no fue manipulación, fue destino. Ella lo miró, dolida, confundida. ¿Y por qué no me lo dijo antes? Porque tenía miedo. Miedo de que me odiaras, de que te fueras, de que pensaras que todo fue por obligación, pero no lo fue, Mariela. Todo lo que siento ahora es real. Mariela apretó los puños. No podía pensar, no podía llorar, solo necesitaba aire. Necesito estar sola. Y se fue, bajo la lluvia, sin paraguas, sin rumbo. Pero en su corazón ya no llovía por dentro. Algo acababa de quebrarse, y lo que viniera después marcaría para siempre su destino. Los días siguientes fueron un remolino de silencio. Mariela evitaba a Damián, a Matilde, incluso a los niños. Hacía sus tareas como una sombra, sin sonreír, sin cantar, sin mirar a los ojos. Algo dentro de ella se había roto, no por el secreto, sino por la sensación de haber sido utilizada nuevamente. Sofía la buscaba con tristeza y Julián, que nunca preguntaba nada, se le acercó una noche al verla llorar en el jardín. «¿Vas a irte?» Mariela lo miró, sorprendida. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque todos los que se van de verdad primero dejan de mirar a los ojos». No respondió, solo lo abrazó con fuerza. El viernes por la noche, la mansión se llenó de luces, autos de lujo y voces elegantes. Era el aniversario de la empresa Arriaga Asociados y Damián organizaba una recepción con empresarios, socios y figuras políticas. Matilde le había pedido a Mariela que ayudara a servir el vino junto a otros empleados de la casa. Vestía un uniforme negro sobrio, con el cabello recogido. Se sentía fuera de lugar, pero cumplía su deber, hasta que alguien la reconoció. «¿No eres tú la chica que salió en la nota de la Fundación Arriaga?», preguntó una mujer rubia, esposa de un diputado. «Esa que cuidaba huérfano. Qué bonito gesto de caridad, Damián». Él, que acababa de llegar al grupo, sonrió con cortesía. Pero antes de poder decir algo, otro invitado soltó una carcajada. «Pero si es igualita a la esposa fallecida, qué cosa más loca. ¿No será que la contrataste por eso, Damián?» Los murmullos comenzaron. Algunos miraban a Mariela con curiosidad, otros con burla. La rubia insistió. «¿Y tú? ¿Qué relación tienes con el señor Arriaga? ¿Solo eres la niñera o hay algo más?» Mariela sintió el calor subirle al rostro. Damián no decía nada, no la defendía, no la miraba siquiera. «Solo soy la niñera», dijo con voz firme, «la que ustedes ignoran, pero que sabe más de esta casa que cualquiera de ustedes». El grupo soltó risitas nerviosas, y entonces la humillación final llegó. Una mujer de rostro afilado, cuñada de Damián, alzó la copa y dijo en voz alta: «Un brindis por la nueva hermanita de la difunta», porque al parecer, hasta en el dolor hay lugar para los reemplazos. La copa de Mariela tembló. No sabía cómo esa mujer lo sabía, pero lo sabía. Damián seguía en silencio. «Dígame, señorita», continuó la mujer, ¿ya heredó algo también o solo se está ganando el cariño de los niños para luego quedarse con todo? El silencio fue absoluto. Mariela miró a Damián. Esperó una palabra, una sola, un gesto, una defensa, pero él solo desvió la mirada, y en ese momento lo supo. Ya no era su lugar. Dejó la bandeja sobre la mesa, se quitó el delantal y con los ojos llenos de dignidad y rabia contenida, se dirigió a todos. «Yo no pedí entrar a esta casa, no pedí ser parte de su linaje podrido. Vine a cuidar, a amar, a sanar, pero ustedes no están preparados para la verdad ni para la bondad». Y sin mirar atrás, salió de la mansión. Esa noche, mientras la lluvia volvía a caer sobre la ciudad, Mariela caminó sin rumbo.
No tenía dinero, ni planes, ni casa, pero tenía algo que nadie en esa mansión tenía: un corazón limpio y una fuerza que no se compra. Lo que no sabía era que esa noche no solo había renunciado a un trabajo, había empezado su propia historia, la suya, sin sombras, sin pactos, sin miedo. El amanecer encontró a Mariela en una terminal de autobuses, con una maleta vieja y los zapatos mojados. No sabía a dónde ir, pero tampoco quería volver. Esa noche, algo se había roto para siempre: la ilusión de pertenecer a un mundo que no era el suyo, y el respeto por un hombre que no tuvo el valor de defenderla. Con el poco dinero que tenía, alquiló una habitación en una pensión modesta. Llamó a su hermano para decirle que estaba bien y que pronto conseguiría otro trabajo, pero el destino aún no había terminado con ella. 2 días después, recibió una visita inesperada. El licenciado Camilo Guerra, el mismo abogado que había causado tensión en la casa, apareció frente a la pensión con un sobre en la mano. «Necesito hablar con usted», dijo sin rodeos. «Hay cosas que usted no sabe y que debe saber». Se sentaron en una pequeña cafetería cercana. El abogado parecía menos frío que la primera vez, más humano. «Sé que Damián le ocultó cosas, pero hay algo que ni él sabe del todo». «¿Y por qué viene a decírmelo a mí?» «Porque soy el albacea del testamento de su hermana, la señora Arriaga». Mariela lo miró fijamente. El corazón le dio un vuelco. «¿Qué tiene que ver eso conmigo?» Camilo sacó una copia de un documento. Su hermana dejó una cláusula confidencial en su testamento. Un fondo privado, creado especialmente para usted. Sabía que quizás Damián no sería capaz de aceptarla como parte de la familia, pero quería asegurarse de que usted tuviera una vida digna. Mariela sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué haría algo así? Porque sabía de usted. Siempre supo. Investigó sobre su vida, sobre su madre, sobre el hermano enfermo. Y antes de morir, dijo algo que yo no entendí del todo hasta ahora. Camilo abrió un cuaderno y leyó: «Si yo muero y él se queda solo, quiero que tenga cerca a alguien que lo obligue a mirar hacia adentro. Mariela no es solo su hermana política, es la única persona que puede sanar esta casa». Las palabras golpearon a Mariela como una ola. «Pero él me usó». «No, lo que hizo estuvo mal, sí, pero no fue por maldad. Fue miedo, miedo a sentir otra vez, a enamorarse, a reconocerse en usted». «¿Enamorarse?». Camilo asintió, cerrando la carpeta. «Usted no es su hermana de sangre, no comparten familia directa. Y el amor no siempre pregunta por los lazos, Mariela. A veces solo llega». Ella se quedó en silencio. No sabía qué sentir. Había verdad, pero también heridas. «¿Qué espera de mí?». «Nada. Solo vine a cumplir con el deseo de una mujer que vio en usted lo que ni usted sabía que tenía». Antes de irse, le dejó un cheque, una suma importante, más que suficiente para comenzar una nueva vida. Mariela no volvió a la mansión, al menos no de inmediato. Con el dinero alquiló un departamento modesto cerca del hospital donde trataban a su hermano. Retomó sus estudios de psicología, un sueño que había abandonado hacía años, y abrió un pequeño espacio para dar talleres a mujeres que, como ella, venían de contextos difíciles. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, la imagen de Sofía, de Julián y sí, también de Damián, volvía a su mente. Hasta que, una tarde, encontró una carta en la puerta de su nuevo hogar. Era de Julián. «No sé por qué te fuiste, pero desde que te fuiste, papá ya no es el mismo». Lloró, por primera vez, y dijo que había sido un cobarde. «Te extraño. Sofía también. ¿Podrías venir, aunque sea a contarnos un cuento más?». Mariela acarició el papel con los dedos y comprendió algo. A veces uno tiene que irse
para aprender a regresar con fuerza. Y su historia con esa familia aún no había terminado. Una semana después de recibir la carta de Julián, Mariela se presentó frente a la mansión Arriaga. No llevaba uniforme ni flores ni discursos preparados. Llevaba su esencia, su verdad y sobre todo su dignidad. La puerta se abrió y Matilde la miró con ojos llorosos. «Pensé que no volverías nunca», susurró. «Yo también lo pensé». Entró. Todo seguía igual, y sin embargo todo era distinto. El aire era más liviano, las paredes parecían menos frías, como si la casa misma hubiera estado conteniéndose. Damián bajó las escaleras al escuchar las voces. Al verla, se detuvo. No sabía si acercarse, si pedir disculpas o si simplemente llorar. Mariela fue directa. «No vine por ti, vine por ellos, por Julián, por Sofía, porque merecen respuestas y cuentos que terminen bien». Él asintió, tragando el nudo en su garganta. «¿Puedo hablar contigo después?» «Si no es para justificar lo que hiciste, sí». Los niños corrieron a abrazarla como si hubiera estado fuera por años. Sofía no la soltaba y Julián, con su estilo reservado, le dijo: «Papá nos dijo la verdad, toda, y nos pidió perdón. Lloró delante de nosotros». Mariela lo miró sorprendida. «¿Y ustedes lo perdonaron?» «No del todo, pero empezamos, porque tú nos enseñaste que cuando alguien reconoce su error, se merece otra oportunidad». Esas palabras fueron su medicina. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Mariela y Damián se sentaron frente a frente en la biblioteca. No había té, solo miradas limpias. «No sé cómo empezar», dijo él con la voz rota. «Te fallé, no solo como empleador, como hombre, como ser humano. Tenía miedo de lo que sentía por ti, porque no sabía si era amor, culpa o una mezcla de todo». Mariela no interrumpió, solo lo dejó hablar. «Pero te juro que nada fue planeado con maldad, que cada gesto, cada mirada, cada carta fue real. Me enamoré de ti sin permiso, sin lógica, y cuando más necesitaba hablar, me callé». «Y me dejaste sola», respondió ella, «frente a todos, como si no valiera nada». Él asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. «No merezco que regreses, pero tenía que decirte la verdad, porque si alguna vez decides quedarte, quiero que sea por ti, no por los niños, no por la culpa, por ti». Mariela respiró profundo. «Yo no regresé por amor, regresé por cierre. Pero quizás, si me permites sanar a mi ritmo, podríamos escribir algo nuevo». Él se levantó. No intentó tocarla. Solo dijo: «Aquí estaré, cuando estés lista». Pasaron semanas. Mariela volvió a visitar con frecuencia, a veces por los niños, a veces por ella. Y una noche, mientras leía un cuento a Sofía en la sala, Damián se le acercó. «¿Te puedo dar algo?» Ella lo miró con una sonrisa. «¿Otra carta?» «No, una llave». Le puso en la mano una pequeña llave dorada. «Es la llave de la habitación de mi esposa. Quiero que la cierres tú, que le pongas fin a ese duelo y que abramos otras puertas». Mariela la tomó y sin decir nada, lo abrazó, largo, real. Porque el perdón no siempre llega con palabras. A veces llega en forma de llave. Hoy Mariela dirige su propia fundación para niñeras y madres solteras. Vive con su hermano, ya sano, en una casa modesta pero cálida, y visita la mansión Arriaga con regularidad. No vive ahí, pero su amor sí, porque el amor no siempre necesita firmar papeles o compartir apellidos, solo necesita coraje y verdad. Y así, querida familia de historias que marcan vida, la vida de Mariela cambió para siempre, porque a veces lo que empieza como un trabajo termina siendo el camino hacia nuestra verdadera identidad, porque el perdón no borra el pasado, pero sí construye el futuro.
Dime tú, ¿has sentido alguna vez que alguien te usó sin decirte toda la verdad? ¿Perdonarías a quien te humilló frente a todos si después te demuestra amor de verdad? Te invito a dejar tu comentario aquí abajo. Quiero leerte. Quiero que esta comunidad siga creciendo como un espacio de empatía, fuerza y transformación. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción y verdad. Y si deseas apoyar este canal para que sigamos creando más relatos que inspiran, puedes hacer clic en el botón de Super Thanks. Tu ayuda, por pequeña que parezca, hace una gran diferencia. Gracias por estar aquí. Y nunca olvides, tú también mereces una historia que marque tu vida.